Muy bien. Comenzamos con la clase. Indicar que hasta la clase anterior habíamos visto esta unidad número 1, referida a la introducción. Hemos recapitulado y hemos revisado acerca de la importancia y de los objetivos de esta materia. También hemos visto un poco acerca de las menciones de nuestra carrera. En nuestra carrera específicamente tenemos 5 menciones, aunque un poco hemos hablado y discutido acerca de la mención geotecnia, que es netamente transversal a todas las menciones que tenemos en nuestra carrera. Yo no concibo, es muy raro un proyecto que no tenga un componente geotécnico. Es muy raro porque solamente las estructuras que proyectamos siempre van a transferir sus acciones hacia el terreno. Entonces, algo habitual. Sin embargo, en nuestra carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor San Simón tenemos esta mención geotécnica, que es algo específico y que yo entiendo que lo han hecho con el afán de generar ingenieros más especialistas en el campo geotécnico, aunque realmente la especialidad te la da un posgrado, ¿sí? Posteriormente hemos visto de manera general las 9 modalidades de graduación que existen en la universidad. Evidentemente en nuestra carrera no hay todas. Hemos visto que en la carrera de Ingeniería Civil tenemos la tesis de grado, tenemos el proyecto de grado, tenemos la excelencia académica, que a más de una modalidad es prácticamente un premio o reconocimiento a los estudiantes destacados de la carrera, pero que también requiere un trámite. Vimos también el examen de grado, que no aplica a nuestra carrera. Vimos el internado, que tampoco aplica, más aplica la área de las ciencias médicas. Vimos la adscripción, que sí aplica a nuestra carrera y está enfocada usualmente a lo que sería el proceso de mejora de enseñanza-aprendizaje en las diferentes materias o asignaturas de la carrera, aunque también no es el único ámbito. Yo les comentaba que en adscripción se han hecho proyectos, por ejemplo, o apoyo a lo que sería trabajos como de la acreditación, que se hizo el año 2017 y 2018, que también ha sido merecedor o acreedor a apoyo de estudiantes en una adscripción, ¿no? Todo con el afán de mejorar y tener un documento definitivo que nos colabore, ¿no?, al tema de la acreditación, que infelizmente no ha sido posible optar. Asimismo, el trabajo dirigido, una de las modalidades más interesantes, pero que requiere, decíamos, de un convenio específico firmado entre una entidad pública usualmente y nuestra universidad. Y asimismo lo que sería el programa de titulación de alumnos antiguos no graduados, y por último también la última modalidad en crearse, que es el diplomado de doble titulación. De todas estas hemos hablado, hemos dado algunas generalidades, y hay que ver en el detalle que está en las normas universitarias. Para cada modalidad tenemos un detalle aprobado por el rectorado y por el consejo universitario. Pero para no perder y no repetir esta clase, es importante que todos los estudiantes estén en la clase, y como saben ustedes, el día 11, el día viernes, se abre el sistema para que se puedan incorporar sus compañeros, que seguramente van a hacer un cambio de grupo, o tal vez se van a incorporar o van a dar examen de mesa y van a poder optar por tener en este caso o entrar a lo que sería las nuevas materias, a los nuevos grupos de la carrera. Entonces, hasta eso vamos a repetir esta clase. La vamos a concluir, diremos, de este capítulo la siguiente semana. Yo estimo el día 15, como hoy, el siguiente martes, ya con los estudiantes habilitados e inscritos de manera oficial, ¿sí? Eso para que se tenga muy en cuenta. Bien, entonces dejamos hasta acá este capítulo, lo vamos a retomar posteriormente, y vamos a entrar a lo que sería una unidad número 2, referido a la filosofía de la investigación. Un poquito, para entrar en contexto, vamos a hacer unas cuantas preguntas. Vamos a tratar de nuestro grupo. Déjenme revisar quién tenemos ahora en sala. Por ejemplo, a Ernesto, Juan Ernesto, de los Santos, creo que es tu apellido, ¿no? Juan Ernesto. ¿Sí? Sí, señor. Juan Ernesto, fíjate la diapositiva. ¿Qué entenderías por filosofía primeramente? Según vos, ¿qué sería filosofía? Según tus palabras, ¿no? Obviamente. ¿Qué será la filosofía? Es algo más grande que una metodología, son un conjunto de conocimientos, pero que están direccionados para lograr algo, en este caso, la investigación. Podríamos hacer una similitud tal vez con un convenio
entre, entre entendidos Híjole, para, tus definiciones muy, muy técnicas, ¿no? Lo que cuando les diga que entren a Google a revisar, lo pueden hacer, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es hablar. Lo que me interesa es intercambiar alguna experiencia, criterio, no tanto el entrar a lo que sería el buscador y poder tener ahí. Bueno, digamos, está bien lo que me estás diciendo, sin embargo, lo que yo quería que tú me digas lo que tú pensabas que era filosofía, ¿no? En tus palabras, palabras sencillas, ¿no? No hay problema. es, es eso, Inge, es que tampoco lo he buscado y soy también algo fan de leer Ah, y entonces me retracto entonces, entonces. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué sería investigar? A ver si desde tu punto de vista, ¿qué sería investigar? em, es dar respuesta a cuestionantes que nos podamos hacer nosotros. Ya. Mm, digamos que queremos saber cuánta gente se ha contagiado el día del corso con el COVID. ¿Sí? ¿Qué habría que hacer para saber? Aplicar una metodología de investigación. En este caso, podríamos hacer encuestas, podríamos ir a hospitales a recoger datos, mm, podríamos, bueno, buscar datos cualitativos que nos muestren el, en verdadera magnitud o nos den una respuesta en verdadera magnitud o Ya. representativa, es la palabra correcta. Perfecto, no estoy muy de acuerdo. En realidad, el término investigar, en inglés esa palabra se la puede entender como research y es como una búsqueda. Buscar, en este caso, si queremos hacer una investigación acerca de enterarnos cuánta gente se ha contagiado de COVID, seguramente que no bastará pues con preguntar a una persona, tal vez hacer una encuesta, tal que podría ser, ¿no? Podríamos hacer una búsqueda de información oficial, habría que ir a la página oficial de lo que sería el Ministerio de Salud, a través de la gobernación, buscar en el periódico. Obviamente, mientras el documento que tú busques o que tú revises sea más de primera mano, más oficial, entre comillas, seguramente que la información va a estar mejor respaldada, ¿no? A veces, incluso en los periódicos, no sé si ustedes han podido notar, cuando uno busca una información y a veces ve que últimamente hasta en los tiempos, ¿no? Pasa de que hay errores terribles en la ortografía o hay errores incluso en las palabras. Entonces, uno puede hasta sospechar que han copiado mal la fuente de información, mientras que si tú buscas una información de primera mano, en este caso de los actores que serían en este caso el Ministerio de Salud, la Gobernación, el CEDES, de seguro que la información es más fiable y es mucho más respaldada, ¿no? Entonces ahí está un poco la diferencia entre una información primaria y secundaria, una fuente más eficaz o más oficial, ¿no? Entonces, según lo que tú has indicado, filosofía, indicabas que es todo un conjunto, un cuerpo de conocimientos, reflexiones, que también podría ser en este caso las ideas o el conocimiento o los criterios, y en este caso si hablo de filosofía de la investigación, es la manera en que el hombre o que las personas han estructurado teorías y saberes o conocimientos acerca de la investigación. ¿Ya? Vamos a aterrizar al último de nuestra unidad número 2, que la vamos a acabar en 2 clases, una clase más tal vez, acerca de este conocimiento. Es algo introductorio, algo teórico, pero van a ver que es muy aplicable a lo que hacemos actualmente ahora como estudiantes de la carrera y a futuro también como futuros profesionales. Es por eso importante tomar algunos criterios. ¿Sí? Bien, déjenme poner esto un poquito más grande. Cuando hablamos de los objetivos de la unidad, siempre al principio voy a decirles qué es lo que vamos a ver en cada capítulo, ¿no? En este caso, en este capítulo vamos a comprender y vamos a reafirmar algunos conceptos. ¿Por qué digo reafirmar? Porque ya conocemos, ya todos tenemos una idea de lo que es sociedad, de lo que es ciencia, tecnología. Hasta un charla de amigos se nos sale, ¿no? Que la sociedad civil, que la sociedad, en este caso rusa, que los científicos, que la ciencia, que la tecnología. Tal vez la palabra innovación no es tan frecuente, pero sí ciencia y tecnología, ¿no?
Entonces, son palabras y conceptos que ya los usamos en el día a día, pero tenemos que ahora de manera más profunda rebuscar y ver desde el origen de la palabra y ver realmente a qué se refiere. Y vamos a ver que sociedad, ciencia, tecnología e innovación son conceptos que están muy vinculados y que uno no puede ser sin el otro y están interrelacionados en una suerte de unión que hace, en este caso, un circuito. Y ahora un poco me anticipo. No puede haber innovación sin tecnología, no puede haber tecnología sin ciencia y no puede haber ciencia sin sociedad. Vamos a ir viendo esto de manera separada y luego vamos a sacar algunos criterios al respecto, ¿sí? Y por último vamos a entender y a entrar a la filosofía específica de lo que sería investigación científica. Todo lo que se conoce, conceptos básicos de qué es investigar, qué es investigación científica, y a su compañero nos indicaba, hablaba de la metodología de la investigación científica, ¿verdad? Vamos a ver justamente eso. ¿Qué es la metodología de la investigación? ¿Para qué nos sirve? Y de qué manera la podemos utilizar tanto para hacer una tesis, por ejemplo, o para el día a día como ingenieros civiles. Vamos a ver que es de mucha utilidad, ¿no? Muy bien. Primeramente, como una pequeña introducción, hay que hacer un estudio de la sociedad actual, ¿no? Toda sociedad, que es teóricamente, por definición, y ahorita vamos a ir viendo los conceptos, pero si pensamos en sociedad, pensamos en una unión de personas de diferentes extractos sociales, ¿no? O de diferentes niveles. No solamente hay que pensar en la sociedad, digamos, boliviana, cochabambina, algo muy genérico. Tal vez si pensamos en la sociedad de médicos, la sociedad de ingenieros, la sociedad de constructores, la sociedad de regantes, entonces son cada vez niveles más generales o más específicos de personas, ¿no? Que se juntan o se unen bajo un principio o bajo un fin común, ¿no? A nadie le pueden obligar a estar en una sociedad. Imagínense que yo que tengo una parcela ahí por la angostura y por términos de querer mejorar o querer tener mayores beneficios, además que yo siento que unirme con otros vecinos me es muy bueno, podría formar parte de los regantes, ¿no? Una sociedad ahí generada entre la gente que tiene parcelas y que usa el agua de riego, ¿no? Pero si yo no quiero, no me podrían obligar a unirme, ¿no? Entonces, es algo que uno lo hace de manera intencionada y por algún objetivo, ¿no? Si no me siento cómodo, yo podría salirme y podría hacerlo de manera individual o buscar otra persona, otro grupo de personas para hacer una sociedad. Entonces, ese es un principio fundamental, ¿no? Ahora, si hablamos de manera genérica, cualquier sociedad, ya sea algo así pequeñito como los regantes, diremos, o a un nivel macro como todo el país, tiene pues necesidades o tiene problemas, ¿no? Que deben resolverse. Los problemas son del día a día, ¿no? No hay ninguna sociedad que no tenga algún problema, alguna necesidad que tenga que mejorar o que tenga que solucionar. Y de esto parte lo que sería pues el generar ciencia y generar también lo que sería la investigación, tecnología e innovación. Si no hubiesen esos requerimientos o necesidades de la población, no habría pues una motivación para buscar alguna solución al problema. Usualmente los problemas primeramente se los aborda desde un punto de vista conceptual, es decir, con el pensamiento y buscando pues ciertamente alguna información o buscando conocimiento que pueda solucionar este problema, ¿no? Entonces, el ser humano desde que ha llegado a este planeta, a este mundo, si se dan cuenta vivimos ahora de una manera muy diferente, ¿no? Antiguamente las necesidades eran diferentes, eran mucho más básicas, ¿no? Seguramente que la seguridad, la vida misma de las personas estaba en riesgo cada día, ¿no? Ante lo que sería la fauna, las fieras, la hambruna, la sequía, lo que sería la falta de abrigo, las enfermedades. De seguro que la sociedad antigua tenía muchos más problemas y eran problemas muy críticos y muy básicos y que con el pasar de los tiempos los han ido mejorando, los han ido solucionando debido a que el ser humano como tal es el único ser vivo o el único, entre comillas, animal pensante que puede transferir su experiencia, la puede transmitir de generación en generación. Vale decir que los hijos de las personas que han vivido en un principio han podido tener el conocimiento para, en este caso, solventar algunos problemas
y mejorar su comprensión acerca de la realidad, acerca del mundo y incluso del cosmos. Es por ese motivo que vamos progresando. El ser humano no se queda quieto. De hecho, que una característica innata del ser humano, sobre todo de los pequeños, es preguntarse el porqué de las cosas. Entonces, bajo esa motivación, es que los seres humanos, desde que somos chiquititos, buscamos siempre buscamos conocer, investigar, y ciertamente es la base sobre la cual la sociedad y en este caso las personas podemos mejorar y con los años generar sociedades mucho más avanzadas y que tienen satisfechas sus necesidades. Obviamente, ninguna sociedad tiene al 100% resueltas sus necesidades. Siempre están buscando mejorar, perfeccionar, y ahí nacen también los emprendimientos, ¿no? Hay empresas que buscan de una manera o de otra o solucionar los problemas de la gente o buscan mejorar el nivel de vida. Yo, por ejemplo, he vivido la transición de lo que sería el teléfono celular. Yo me acuerdo que cuando era niño, el teléfono celular no existía, ¿no? Solo teníamos el teléfono en línea, el teléfono normal que todos conocemos, que era, incluso se discaba, ¿no? Tenía un aparato bastante interesante que se iba discando y que para aquel entonces era pues una solución suficiente, ¿no? Teníamos eso y el correo normal que en el cual el cartero venía y entregaba más cartas a lo que serían las familias. Así era antes, ¿no? Y de seguro que la gente, las personas se acostumbraron a eso y tal vez no veían con tanto problema vivir así. Sin embargo, seguramente que a la gente que vio que la comunicación es bien importante y buscó la manera más eficiente de comunicarse, se han dado cuenta de que estar, digamos, para poder tener teléfono había que estar en la casa, ¿no? O en una oficina, y si estás en la calle no te podían ubicar. Y en base a esa idea o ese problema o esa necesidad, han ido viendo la manera de modernizar. Y más o menos, yo les digo, para el año, si mal no me acuerdo, para el año 1990, 91, ya han aparecido los primeros teléfonos celulares. Yo me acuerdo porque mi padre tenía uno de los primeros, un Nokia, pero era un Ericsson antiguo, que era como un ladrillo, les cuento, era más o menos como un cargador de laptop, y que yo me acuerdo muy bien porque lo trajo a la casa, era algo, digamos, innovador, les parecía algo muy interesante, pero el problema era que cuando le llamaban a él, o él llamaba, el cobro era, digamos, el mismo, o sea, si ya que te llamaba a ti para hablar, el cobro lo hacía la empresa tanto el que llamaba como el que recibía la llamada, y era bastante caro o costoso hablar, y ni qué decir del aparato, que el aparato prácticamente lo sacaban a crédito porque era muy caro. Entonces, y pensar que solamente se podía hablar, no había ni siquiera los mensajes, y con el transcurrir de los años, desde aquel entonces, rápidamente se han ido modernizando, se han ido actualizando los modelos de teléfonos hasta tener lo que tenemos hoy día, ¿no? Donde ya prácticamente, yo digo, es como una computadora que tenemos en la mano y que tenemos la suerte de poder buscar información, tener casi aplicaciones al nivel de una computadora, tener, por ejemplo, una cámara fotográfica, que antes las cámaras eran bastante grandes y tenían una diferente hermenéutica, o sea, todo lo que podíamos tener o usar para una inspección técnica, por ejemplo, en caso de obras, que era una cámara filmadora, una cámara fotográfica, inclusive para poder medir distancia tenemos aplicaciones, o sea que realmente es una gran cosa que se ha podido generar, y la gente que ha llegado a tener esta innovación y he podido aplicarla, se ha hecho pues millonaria. Pues los países que han generado esta innovación de los teléfonos celulares, Estados Unidos, en este caso Corea y otros países, China también, tienen pues alto crecimiento económico. La innovación está vinculada con el crecimiento económico. El país que no innova o que no mejora o que no genera productos o servicios nuevos, novedosos, pues depende de las materias primas. En Sudamérica, Bolivia, Colombia, Chile, la mayoría de los países vivimos de lo que es materias primas. Y países del norte, como Estados Unidos o países europeos o asiáticos, prácticamente viven de lo que serían los servicios, la tecnología. Por ejemplo, con el tema este de la guerra, si se han enterado, han ido viendo un poco ya el tema geopolítico y sale más en las noticias, ¿no? Rusia es un país bastante grande y que vive principalmente de la exportación del gas y del petróleo. Creo que es más de la mitad de su exportación.
O sea que es un país, si bien grande, que depende mucho de lo que serían sus materias primas. Pero, por ejemplo, Alemania, que es un país mucho más chiquito en extensión territorial, eh, consume este gas o compra este gas y este petróleo y genera tecnología. Los mejores automotores, por ejemplo, vehículos son de marcas alemanas, que se venden en todo el mundo, de otro tipo de innovaciones que genera ese país, ¿no? O sea que puede, digamos, pagar un monto por lo que sería la energía, pero lo transforma en productos y servicios que vende al mundo. Y eso hace que Alemania, por ejemplo, sea uno de los países más ricos del mundo, de los más ricos de Europa, con seguridad. Ni hablar de Japón, ni hablar de Corea del Sur, ni hablar de Estados Unidos. Entonces, realmente está muy vinculado, ¿no? El tema de hacer innovación, de hacer cambios o proponer cambios tangibles a la sociedad para que un país pueda crecer. Y en el ámbito de la ingeniería civil también es así. Los métodos constructivos antiguos que usaban nuestros abuelos, nuestros ingenieros eméritos, han cambiado mucho de aquel entonces a ahora. Y es que ahora podemos hacer cálculos estructurales, diseños de carreteras, ejecución de proyectos a nivel de construcción de caminos y otros con tecnología, que pueden ser softwares, que pueden ser equipos modernos. Entonces realmente ha cambiado para bien lo que sería la ingeniería. Yo creo que antes era más difícil, ¿no? Hacer ingeniería civil. Ahora tenemos más facilidades y la idea, creo yo, es dotarnos de herramientas y manejar bien las herramientas para hacer ingeniería, ¿no? Por lo contrario, tampoco es muy bueno, ¿no? Hay gente que por ejemplo, me preguntaba y me decía, ingeniero, ¿yo para qué voy a ir a la universidad? 5 años me perdí de mi vida, tal vez 6, 7 años. Yo, viéndolo bien, me dicen, podría aprender lo que sería, por ejemplo, un software como CPCAD o un software como SAP. Yo ya manejaría el tema de estructural. Yo, por ejemplo, para el tema de presupuestos, podría aprender a hacer un curso de costos con Quark o con otro software de costos o con Prescom. Para el tema de planos, bueno, yo puedo pasar un curso de AutoCAD, Revit más, y ya podría ver el tema de planos, ¿no? Claro, alguien podría pensar y decir, pucha, agarro mis cursos por separado de herramientas computacionales, ya podría yo hacer todo lo que hace un ingeniero. El tema es que, si se pone a pensar, una empresa seria, por ejemplo, no contrataría a una persona que es usuaria de un programa, que maneja un programa, tal vez lo maneje muy bien, sino contrataría a una persona que conoce del comportamiento, sabe utilizar un programa y sabe aplicar los criterios, conceptos constructivos, conceptos técnicos que no te los enseñan, pues, y los programas o herramientas digitales no son, pues, mágicos, ¿no? Son herramientas que ayudan a ser más eficiente, pero que si el ingeniero o el usuario de este software no tiene conocimiento básico de principios, por ejemplo, estructurales, principios geométricos, topográficos, constructivos, de hecho, pues que va a ser un fracaso, puede incluso llevar a problemas de colapsos o de problemas serios en etapas de construcción. Es por ese motivo que no es viable o no es factible esa idea de decir, ¿para qué voy a estudiar materias de ingeniería civil? Me meto a estudiar solamente paquetes y luego yo ya puedo ejercer la profesión como ingeniero, ¿no? Es totalmente falso, ¿no? Y yo les digo esto en confianza, me lo comentó pues, un arquitecto, muy amigo mío, que se animó a entrar a la carrera, ¿no? Quería entrar a la carrera, pero digo, tantas materias de matemáticas, tantas materias de cálculo estructural, tantas materias de vialidad, ¿para qué? Y si yo sé más o menos lo que hace un ingeniero, yo podría aprender softwares y herramientas para poder ejercer como ellos, ¿no? Pero se ha dado cuenta él mismo a la hora de querer hacer esto, de que no es tan fácil como parece, ¿no? Entonces, realmente esto no es así, ¿no? Y antiguamente era más difícil, ¿no? Antiguamente sin herramientas, yo creo que ningún arquitecto se hubiese animado a estudiar ingeniería civil, ¿no? Ahora tal vez con la difusión de las herramientas que existen en el mercado sea más deseable, más intuitivo querer estudiar ingeniería civil. Sin embargo, igual se requiere pues de conocimiento de las isostáticas, hiperestáticas, teorías de carreteras, tráfico y demás que tenemos en la carrera. Por eso que no es pues evidente querer minimizar nuestra carrera con solamente las herramientas, que si bien es bueno usar herramientas, que hay que saber, hay que conocer, la idea también es pues tener conocimientos y bases sólidas acerca de los criterios
teórico-prácticos que tiene nuestra profesión, ¿sí? Eso como haciendo un paréntesis solamente para poder aclarar, ¿sí? Bien. Tal vez algún comentario que tengan ustedes, alguna aporte que tengan de lo que acabo de hablar. ¿Alguien quiere participar? Bueno, avancemos pues. Bien, entonces esta imagen es muy descriptiva en función a lo que yo les indicaba. Sociedad, ciencia, tecnología, innovación está en esta flecha que pueden ver ustedes, que une estos conceptos y que decimos que conlleva a que una sociedad pueda llegar a mejorar, a progresar a través de la innovación. No existe innovación si no hay tecnología, no hay tecnología si no hay ciencia, y no hay ciencia si no hay sociedad. Eso es básicamente la unión entre estos conceptos, ya sea en orden ascendente o en orden descendente, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso, cada uno de estos conceptos, ¿sí? Empezamos con lo que sería sociedad, ¿ya? Aquí tengo una diapositiva un poquito cargada, van a disculpar, esta versión de documento se me ha desconfigurado, he cambiado de equipo. Pero lo interesante de esta diapositiva, aquí pueden ver a la derecha, aquí tenemos a los primeros seres humanos, ¿no? Que vivían con fieras, que vivían en cuevas, que sufrían de la inclemencia del tiempo, en épocas seguramente de lluvia, de frío, no tenían abrigo y han tenido que poco a poco ir evolucionando, ir cambiando para mejorar su nivel de vida, ¿sí? Entonces, desde los albores de la humanidad, o sea, inicio de la humanidad, estos seres humanos han enfrentado toda clase de peligros y lo importante era la supervivencia. Yo creo que en aquella época, si ustedes también piensan un poquito, los seres humanos no llegaban a mayores, ¿no? Sí, yo creo que 40, 50 años era, y eso, ¿no? El nivel de vida expectable de los seres humanos. Yo creo que allá para los 40 para arriba ya al perder la forma física, al no ser tan rápidos, ser lentos y tal vez tener problemas ya de salud, ya eran, digamos, presas fáciles para las enfermedades o para las fieras que existían, ¿no? Entonces realmente en aquella entonces ser un ser humano era pues algo terrible, ¿no? No tenían mucha expectativa de vida. Actualmente esto ha cambiado, definitivamente, ¿no? Bueno, en aquel entonces seguramente que a un principio los primeros seres humanos eran nómadas y que de seguro que por la procreación o por la buscar resguardo se han ido agrupando y han formado lo que serían las tribus, primeros grupos humanos, ¿no? Y seguramente que estas tribus se unían por afinidad o por cercanía en la población o por otras características, tal vez inclusive por temas de superstición u otros, ¿no? Y así ha sido como ha comenzado la sociedad, en este caso humana. Bueno, en los seres humanos desde aquel entonces y ahora enfrentamos necesidades, ¿no? Aquí tengo en esta imagen, si pueden fijarse, una pirámide que tiene necesidades. Esta pirámide ha sido propuesta por el doctor Abraham Maslow en su libro, en este caso referido a las necesidades humanas. Él ha hecho un estudio muy intenso acerca de esto y ha planteado que el ser humano busca siempre satisfacer sus necesidades y en este caso desde un nivel muy inferior hasta un nivel superior. A medida que el ser humano alcanza una edad adulta, va avanzando en esta escala y siempre procura llegar a la cúspide de esta cima. Obviamente no todos pueden hacerlo, pero digamos que es lo que propone el doctor en base a su investigación, ¿sí? Y si se dan cuenta, las necesidades están desde un principio fisiológico, donde podemos reconocer, por ejemplo, la alimentación, la respiración, es algo muy, muy básico. La seguridad, por ejemplo, en este caso familiar, física, propiedad privada, ya subiendo a lo que sería la afiliación, en este caso tener amigos, tener una pareja es sumamente importante, tener afecto. Una vez que alcance esta necesidad o que la satisface, sube ya a lo que sería al reconocimiento, vale decir a la confianza, al respeto, al éxito, por ejemplo, podríamos plantear el éxito profesional, ¿qué les parece? Y cuando ya ha alcanzado este nivel de satisfacción, busca lo más alto en la cúspide, que en este caso sería
ser una persona que se autorrealiza, vale decir que es consciente acerca de sus errores, de sus virtudes, acepta los hechos como vienen y es muy apta a resolver problemas. Si se dan cuenta, tiene cierta lógica, evidentemente, tal vez para algunos sea un poco más complicado entender por qué una palabra, por qué otra, pero un poquito vayan pensando. Yo les digo, en mi vida, como ser humano, me he dado cuenta, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a nivel que estaba como ustedes, estudiante de la carrera, tal vez para el año 2000, 2001, tal vez lo que más importaba en aquel entonces era tener amigos, tener amistades, hacer deporte, eh, y evidentemente ya a medida que hemos ido avanzando en cuanto a la edad, ya lo que buscábamos era pues, por ejemplo, tener un buen trabajo, ser reconocidos, ¿no? En el trabajo. Y hay pues personas, por ejemplo, que yo conocía en aquel entonces, que tal vez en la universidad no eran muy, digamos, destacados, o que tal vez no les interesaba mucho, tal vez tenían un interés diferente, tal vez venían acá a buscar pareja, a pasar el rato, a divertirse, ¿no? Y ya yo los veo actualmente, como ya, incluso como colegas algunos, y yo veo que han cambiado radicalmente, ¿no? Y uno piensa el motivo, tal vez dice, bueno, tiene familia, tal vez la necesidad le ha llevado a que se motive y estudie y trabaje, ¿no? Pero no se da cuenta que esto es normal, ¿no? Que las personas, en fin y al cabo, el pasado, como lo hayan vivido, buscan siempre éxito y que sean reconocidas, buscan el reconocimiento, entonces las personas cambian y en definitiva en el campo en que se encuentren, ya sea en el campo profesional, en el campo laboral, o ya sea como técnico incluso, buscan ser reconocidos, buscan ser personas, en este caso, de un alto nivel en su jerarquía social. Y es por ese motivo, por ejemplo, que muchas personas buscan, por ejemplo, ser autoridades, ser gente política, y no por el afán de querer, como alguna persona piensa, tener dinero o hacer corrupción, sino que busca ser el líder de su grupo social, líder de su comunidad, todo con el afán de que sea reconocido. Obviamente servir a los otros creo que es uno de los mayores lauros que pues, se pueden dar, pero en este caso este servicio a los otros a él le va a conllevar pues ser reconocido, ¿no? Que le vean en la calle y digan, bueno, ese señor es pues nuestro alcalde o es nuestro gobernador, y tal vez sea algo que para alguna persona digamos que es más joven no sea tan, digamos, tan notorio, que sea algo raro, ¿no? Que diga, no, tal vez no era entrado a ser alcalde, a ser gobernador porque quiere robar, quiere enriquecerse, pero tal vez no, ¿no? Tal vez quiere ser reconocido, ¿no? Y eso es importante para algunas personas, ¿no? Evidentemente ya pasando esa etapa, la gente más mayor, usualmente pasa esto en la gente que tiene más edad, son gente que te dan consejos sabios, que piensa lo que ha hecho, gente con la que puedes hablar y te puede dar su experiencia y te puede sugerir algunas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces la gente joven comete errores, todos cometemos errores en la vida, y a veces uno piensa cuando es mayor, ¿y qué habría pasado de mí si no hubiese hecho esto, ¿no? O si hubiese tomado una decisión diferente, ¿no? Lo que pasa es que ya al ser más adultos y ser más conscientes de lo que pasa, tenemos una mayor capacidad de raciocinio y de vislumbrar lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, y en definitiva podemos también apoyar a nuestros semejantes, a nuestros hijos, a nuestros parientes. Entonces, yo creo que por ese motivo también es que, por ejemplo, antiguamente los jueces en las cortes europeas eran personas con pelo blanco, ¿no? Se han visto algunas películas donde incluso usaban peluca, ¿no? Y esa peluca, el pelo blanco, no era para simular tal vez un tema de casta social, sino era un tema de que vislumbraba respeto, conocimiento, sapiencia, y obviamente ya se veía de que esta gente con mayor experticia, mayor conocimiento, mayor vida, era más justa, era más moral y teóricamente eran los que podían tomar una decisión más correcta y más imparcial. Obviamente eso nunca es perfecto, siempre ha habido y habrá, en este caso, operadores de justicia que no sean pues seguramente correctos y seguramente honestos, ¿no? Eso es algo normal, ¿no? En cualquier sociedad. Otro ejemplo, por ejemplo, les podría decir de los médicos. Tal vez ustedes que ya están acabando la carrera tengan algún pariente o algún amigo que esté estudiando medicina. No sé si alguien nos podría dar un punto de vista acerca de sus compañeros
oye, son médicos. ¿Saben de algo que les distingue a ellos? ¿Alguien nos podría decir del curso? Bueno, en el caso de un amigo que tengo que es médico, que recién se ha titulado el año pasado, por mediados más o menos, sí se le nota que es una persona que le gusta hacer su carrera, le gusta que el paciente salga vivo, que salga caminando al hospital. Y bueno, sí, una vez le afectó mucho como se le murió un paciente en las manos. Y bueno, o sea, eso le ha marcado bastante y le ha metido duro al estudio hasta realmente dominar su rama. Exacto, excelente reflexión, ¿no? O sea, yo creo que para ser médico, bueno, aparte de tener cierto nivel elevado, ¿no? De lo que sería ganas de estudiar y también un nivel de preparación muy bueno en el colegio, al igual que ingeniería civil. Eh, Imagínense ustedes, ¿no? Estar ahí en una cirugía o estar ahí con un cadáver, horas de horas ahí trabajando, inclusive, ¿no? Estar teniendo que comer ahí al lado de este escenario, no es para todos, ¿no? Uno tiene que sentirse a gusto, como dice su compañero, tiene que estar comprometido, ¿no? En el caso nuestro es lo mismo, ¿no? Yo creo que si uno estudia ingeniería civil, no lo hace porque le han obligado o porque el papá es ingeniero y yo estoy obligado a ser ingeniero, tal vez tengo un pariente o tal vez entró a la carrera porque entró mi enamorada o entró un amigo mío y bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido una motivación, todas las motivaciones son justas, inclusive había un estudiante que me decía, ingeniero, yo he entrado a la carrera porque quiero ganar plata, quiero estar bien económicamente. Y él le preguntaba, pero tú de cómo sabes que un ingeniero civil gana, ¿no? ¿Cuál es, digamos, tu fuente de ese conocimiento? Y él me decía, es que yo soy pues, de pueblo ingeniero, yo vivo en Omereque y allá, desde que era niño, hacían caminos, carreteras, y yo veía pues, a los ingenieros cómo llegaban en vagonetas, en camionetas de último modelo, con buena ropa, estaban en el proyecto y se notaba que eran personas que tenían dinero, digamos, eran ingenieros, ¿no? Obviamente esa experiencia al niño le ha marcado y obviamente alguien le podría decir, tal vez es como que está muy metalizado, ¿no? Su pensamiento de que solo ganar dinero y no pensar en otro tipo de, de trabajo, tal vez de lo que él puede dar a la sociedad, ¿no? Pero yo les digo, cualquier motivación es válida, ¿no? Nadie le puede decir a él que está mal lo que él plantea y lo que él quiere ser, o sea, está muy bien. Cada uno tiene su motivación, sea, obviamente que puede ser mejor o menor vista por la sociedad, pero yo creo que cada uno de nosotros estudia y va a ser ingeniero civil por una motivación personal y obviamente tenemos que decir que gustar, ejercer, ¿no? De hecho, ya les digo a ustedes, se van a ir al campo la mayoría, va a tener que ir al campo y vivir en el campo, estar ahí, digamos, en una obra, unos cuantos meses, tal vez a un principio en las obras les cuento que es complicado, ¿no? No se puede salir fácilmente porque tenemos que encaminar el proyecto. Los trabajadores, los equipos, dependen del ingeniero para tomar definiciones, ¿no? Y a un principio es pues un poco oscuro, o sea, tenemos un proyecto, tenemos planos, pero muchas veces hay que hacer modificaciones, entonces es como que a un principio es oscuro y tenemos que dar definiciones, tenemos que dar una claridad. Hasta que se encamine el proyecto, ya vaya arrancando, ya podemos un poquito ya de salir y un poquito ya tener días para nosotros, pero al principio es complicado, ¿no? Y en el campo no es pues como la ciudad, no tenemos internet fluido, no tenemos restaurantes así a cada esquina, a veces hay para comer ahí nomás, digamos, cositas típicas. En lo particular a mí me gusta mucho, pero hay gente, yo he podido ver, sobre todo las damas, que por ejemplo comer conejo o comer comida de campo no les gusta mucho, ¿no? Pero es así nomás, pues estamos en Bolivia y así es la vida de campo, ¿no? Y es muy bonito, satisfactorio, les cuento, trabajar con personas, con dirigentes, con operadores, con albañiles, es bonito, bonito, linda experiencia y nos forma también como personas y como futuros miembros de la sociedad, ¿no? Yo creo que es muy bonito. Pero lo que me refería a lo que preguntaba en cuanto a los médicos, no tanto era el tema de que le guste la profesión. Aunque no crean chicos, yo he tenido, bueno, en mi curso de colegio,
He tenido la suerte de tener varios compañeros médicos y con un par de ellos yo los encontré de lo que salimos prácticamente de la universidad casi de manera simultánea. Ellos estaban ya con su especialidad, estaban estudiando, nos reunimos en una reunión del colegio. Yo les veo con su pelo blanco, ¿no? Con canas, pero ya demasiado adelantadas, ¿no? Y hablo con uno y me dice pues, de que uno de ellos se había teñido el pelo así como de blanco, ¿no? O sea, con canas blancas. Y yo medio que no le creí, y luego le pregunté, ¿no? El por qué. Y ya, digamos, ahí en ese evento, ya más en confianza, me dice de que es un tema, pues, de que la gente o las personas que usan los servicios de un médico le tiene más confianza a uno que es más mayor. O sea, uno muy jovencito no genera mucha confianza. Entonces, eso lo hacía o lo ha hecho él porque pensaba de que en la sociedad hay cierta, ¿cómo les puedo decir? Cierta definición ya conceptual, cierto paradigma de que un médico joven no tiene experiencia y uno que es mayor, que tiene sus canas, que pasa los 30 y pico años ya pues, es un médico con experiencia y que lo puede hacer mejor, digamos, ¿no? Quiera así o no, eso marca la diferencia. Y en nuestra sociedad boliviana es así, les cuento. Y por eso, como anécdota, les cuento que varios médicos hacen eso, ¿no? Para parecerse un poco mayores. Lo mismo en el tema de los abogados. En el tema de los abogados, les digo, usualmente, ¿por qué un abogado se lo ve así siempre bien cambiado, con terno? Es justa por la percepción de la sociedad, ¿no? O sea, uno como litigante o como, imagínense, como que tienes que demandar a una persona, tienes que defenderte en un juicio, si es algo muy serio, sobre todo tienes que ver tu futuro, seguro que vas a buscar un buen abogado, ¿no? Ya el tema del costo económico a veces queda un poco de lado y buscas una persona que tenga experiencia, que sea muy competente, ¿no? Puedes preguntar, puedes buscar recomendaciones, pero ya la primera impresión hace mucho, ¿no? Entonces, para una persona que tenga una muy buena oficina, muy bien amoblada, con un montón de libros, y de por ahí ni ese abogado tampoco ha leído todos los libros, ¿no? Que los ha puesto ahí nomás, pero para que vean de que tiene pues estatus y tiene presencia y genera pues confianza en los clientes, ¿no? Entonces eso hace, les cuento, ¿no? Sobre todo en sociedades como Bolivia, Cochabamba también, donde digamos que el aspecto, la percepción o los paradigmas que tiene la sociedad hacen pues de mucho, ya uno puede juzgar o ve y ya la sociedad misma define, ¿no? Y en este caso también como ingenieros tenemos que estar en esa sintonía, ¿no? Es algo que pasa y no lo podemos cambiar, ¿no? Esta pirámide, como les digo, es propuesta solamente del doctor Abraham Maslow y que ciertamente nos da cierta idea acerca de las necesidades humanas, ¿sí? Solo para que tengamos más conocimientos de esto. Muy bien. En definitiva, ahora sociedad vamos a definir. Eh, las definiciones que uno puede buscar por ejemplo, en Internet, en Google, hay variadas, ¿no? Hay muchas. Yo les aconsejo siempre las definiciones de la Real Academia Española. Entonces, cuando no sepan una palabra, o estén en su tesis y busquen una palabra que parece un poco extraña, o cuando estén trabajando, vean un contrato, vean un pliego de especificaciones técnicas y vean una palabra un poco rara, siempre es bueno ir a lo que sería el diccionario de la Real Academia Española. Y está en línea y pueden buscar, ¿no? Es como una recomendación. Ahorita vamos a ver para ver cómo se hace ya. Yo tengo aquí unas definiciones interesantes, que estas las hemos trabajado en clases en anteriores semestres y también hemos sacado alguna literatura, ¿sí? Etimológicamente, es decir, de dónde proviene, cuál es el origen. Sociedad proviene del latín socius, que significa seguir o acompañar. Bueno, esta palabra de sociedad tiene un significado polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Que tiene varias definiciones, no hay una definición única. O sea, hay personas, hay autores que definen sociedad de una manera y otros de otra, ¿sí? De manera genérica, entre varias definiciones similares, si quieres, hemos encontrado esta que nos parece bastante interesante. Y dice lo siguiente. Dice conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas de organización y que comparten entre sí la misma cultura, civilización en un tiempo y espacio determinado. Esta unión es intencional, es estable y estructurada, que busca activamente o tiene como fin el bien común, ¿sí?
¿sí? Es una de las muchas definiciones que hay de sociedad, de esa palabra que es polisémica, ¿no? Yo rescato o destaco los siguientes términos, ¿no? Por ejemplo, de hecho, eh, que para que exista una sociedad tiene que haber una relación, ¿no? O sea, no podemos abstraernos o aislarnos y decir que formamos de parte de una sociedad, ¿no? Tenemos que estar en contacto de manera activa en la misma. De hecho, también el tema de las reglas y de la organización es así. No puede haber una sociedad que quiera, digamos, subsistir si no hay reglas, si no hay derechos y obligaciones. Por ejemplo, en la sociedad boliviana tenemos la constitución política del Estado, tenemos las leyes, tenemos desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, tenemos inclusive las ordenanzas municipales, ¿no? Yo, por ejemplo, yo quisiese, como usuario, por ejemplo, de las vías, que tengo vehículo, yo quisiese que parquear, digamos, hasta en la plaza principal, ¿no? Pero hay reglas, hay ordenanzas que prohíben, y donde esté pintado con amarillo, yo ya sé que si parqueo ahí, viene una grúa y me caga el auto, o me engrampan y me ponen una sanción. Yo ya sé eso, entonces, ante esa regla, yo ya sé que no debo hacer eso, ¿no? Y no puedo reclamar. Imagínense que yo estoy parqueando el auto en la plaza principal porque he visto, diremos, una revista o un periódico, bajo del auto rápido, corro y me engrampan. No puedo pelearme con el que me ha engrampado ni decirle que lo ha hecho mal porque realmente ha cumplido su función. Entonces, como ese ejemplo, las personas, en este caso que formamos parte de la sociedad, debemos cumplir las reglas. Tenemos derechos, como también tenemos obligaciones, ¿no? Está claro. Además también, para poder vivir en armonía, debemos compartir la misma cultura, ¿no? Este tema es un poquito, a veces un poco chocante, ¿no? Nuestro país lo han definido, la última CPE ha definido como un país plurinacional, ¿no? Y eso porque yo entiendo de que en Bolivia tenemos una diversidad muy amplia, no solamente en cuanto a clima, en cuanto al tema geográfico, ¿no? Realmente los bolivianos somos diferentes, ¿no? Por ejemplo, los chapacos, los orientales, la gente que vive, por ejemplo, en el Chapare, la gente que es originaria de ahí, los yuquis, la gente de la zona, digamos, andina. Y ciertamente en Cochabamba estamos justo en el centro y tenemos parte de todo, ¿no? En Cochabamba tenemos una zona andina, todo lo que sería, por ejemplo, la provincia Arque, Tapacarí, Bolívar. Tenemos la zona de los valles, como tenemos aquí cerca mismo, Sacaba, Quillacollo, Punata, Clisa, inclusive Misque, Aiquile, la zona ya más tropical, yendo a Carrasco, Chapare. Entonces, tenemos una variedad en cuanto a lo que serían niveles geográficos y también en culturas, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un habitante o ser originario, digamos, de la zona andina que de la zona de, por ejemplo, el trópico, la zona, digamos, de el río Chapare, la zona de los yuracarés o los yuquis, ¿no? O sea, es bien diferente, ¿no? Sin embargo, todos compartimos ciertamente las reglas y nos respetamos, ¿no? De hecho que las leyes reconocen, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Y les dan ciertamente su derecho a organizarse y también tener autonomías, inclusive. Y me acuerdo muy bien que a nivel Cochabamba, por ejemplo, las autonomías y tener un estatuto autonómico ha sido promovido a nivel regional, pero tengo entendido que todavía en Cochabamba no tenemos, ¿no? Hemos tenido ciertamente un fracaso, algún referéndum al respecto, pero por ejemplo hay una zona en Cochabamba que se llama Rajay-Pampa, que ya tienen, que yo sepa, aprobado sus estatutos autonómicos, ¿no? Como zona originaria. Entonces, como verán, la ley ya les reconoce a ellos. Tal vez sea por eso que se ha motivado a que nuestra sociedad sea plurinacional, ¿no? Me imagino que es por ese motivo, ¿no? Interesante. Bueno, asimismo, una sociedad debe ser, pues, estructurada. O sea, hay niveles. No todos podemos ser todo, ¿no? O sea, hay niveles, por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, la policía, los militares, la universidad, la sociedad civil, las empresas, o sea, todo está estructurado, no, nada está realizado de manera aleatoria, o sea, hay niveles, hay organización, entonces como personas somos libres, podemos hacer una empresa, podemos dedicarnos a la agricultura,
en este caso ser estudiante? ¿Por qué motivo ustedes no podrían ser empresarios, contratistas, o podrían ser supervisores, o de por ahí quieren ser docentes? O sea, tienen la libertad de poder aspirar o querer ser, o formar parte de la sociedad, de una parte de una estructura, ¿no? Obviamente las condiciones, obviamente el tema de inclusive la parte de coyuntural influye mucho en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, no es igual, no es lo mismo querer ser empresario de obras, ser un contratista. Imagínense el año 2013 o 14, donde Cochabamba tenía y Bolivia tenía el más alto nivel de ingresos a nivel económico. Y había un montón de obras y proyectos. De seguro que en aquel entonces era más fácil abrir una empresa y emprender, ¿no? Ser contratista, porque de seguro que habían tantas obras que alcanzaban para todos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, el año pasado, el 2021, realmente la pandemia, la parte también económica, inclusive la transición del gobierno de Áñez con el gobierno de Arce, ha generado pues una serie de problemas, falta de proyectos impagos, o sea, realmente la coyuntura también hace a que como personas de la sociedad podamos aspirar a un trabajo o un emprendimiento o a una posibilidad, ¿no? En este caso. Ustedes que están ahora a nivel de estudiantes, seguramente que ya están viendo, ¿no? Futuro. Me imagino que están ya pensando qué es lo que van a hacer de aquí a unos 5 años. Les pregunto, ¿ya han visto? ¿Alguien ya ha pensado qué es lo que va a hacer de aquí a unos 5 años, 4 años? ¿O todavía no la tiene clara? A ver. Voy a hacerle unas cuantas preguntas. ¿Ya? Esta parte es muy interesante que yo quiero escuchar. Vamos aquí a ver en nuestros partes. Buenas. Buenas, Giovanni. Bueno, yo pienso que a medida que va pasando el tiempo, la gente va tomando decisiones, muy a pesar de que tiene metas distintas respecto a las circunstancias que se les presenta, y va definiendo ciertas prioridades, ¿no? En mi caso, sí tenía metas muy definidas y trazadas antes de la pandemia, pero por estos mismos efectos de la pandemia, con una serie de circunstancias, todo se ha volcado abajo. O sea, se me han revertido todos los planes que he tenido y he tenido que ir adecuándome, ¿no? Pero respecto a todo eso, también he sabido forjar ciertas aptitudes, y pienso que una mayoría de aquí a 5 años, obviamente ya va a estar en el campo laboral, y espero que la mayoría esté, ¿no? con el concepto moral de contribuir a la sociedad con la profesión que estamos ejerciendo. Perfecto, excelente, muy buena reflexión. Yo les digo, es complicado. Yo me acuerdo cuando era estudiante, como yo tenía la edad de Giovanni, por ejemplo, de Marcelo, a veces nos acostumbramos, ¿no? Y es difícil romper este acostumbramiento. ¿A qué les digo? A que nos digan qué hacer. O sea, desde niñitos, desde chiquitos, que nacemos y que estamos en una familia, la mayoría, ¿no? Dios mediante, tienen papá y mamá y les cuidan, les protegen y llega la hora de estar en el colegio y desde que estás en primero básico o pre-kinder te dicen qué tienes que hacer. O sea, te dan una tarea, te dan tus útiles y te dice tu mamá, tu papá tienes que hacer esto y tú tienes que hacerlo, ¿no? Muchas veces yo creo que el niño mismo ni se pregunta, ¿no? ¿Por qué me estará enseñando a pintar? ¿O por qué querrán que haga, digamos, que pegue unos palitos? ¿O por qué quieren que haga estos dibujos o esquemas? Y a medida que pasa el tiempo, este como acostumbramiento se mantiene, pasa el colegio, llega a secundaria, entramos a la universidad. Tal vez el cambio, yo me imagino que el cambio del colegio a universidad en San Simón, por ejemplo, es un cambio un poquito mayor, ¿no? Si, por ejemplo, están en privadas, yo les digo, por mi experiencia como docente en privadas, pareciera que fue del colegio nomás, es como una extensión del colegio, pero aquí en las públicas, por ejemplo, por San Simón, veo que ya es un poquito distinto, ¿no? Ya es como que es un nivel ya un poquito, hay más libertad, ¿no? Pero igual tienes materias, si bien tú puedes elegir a tu docente o el grupo que tú quieras en lo posible, tienes un docente, él te da prácticas, te da tareas, te dice qué tienes que hacer, tú tienes reglas, sabes que hay un primer parcial, segundo parcial, un final, una instancia,
tienes que cumplir con las obligaciones. Y claro, el docente tiene que preparar la clase y teóricamente el docente tiene que analizar y ver que de su materia qué es lo más importante o lo que deberías tú aprender o conocer o saber hacer. En base a eso, él prepara su contenido y te da la clase, ¿no? Y en base a eso tú vas aprendiendo y vas avanzando en la carrera. Lo que pasa es que llegas a esta materia y llegas luego a taller 2 y ya no hay docente, pues. O sea, ya no tienes a quién decirle, ingeniero, ahora qué hago, ¿no ve? Y ya tú eres libre, si quieres hacer tesis, trabajo dirigido, eh, adscripción, si quieres ir al PETAN, obviamente hay limitantes económicas para el PETAN y para el diplomado, o en definitiva, dejas la U, trabajas de por ahí, haces pasantía, y estás un poco en la deriva, ¿no? Y realmente yo veo eso, mucha gente, no solamente en esta universidad, en otras también, ese cambio de decir ahora ya no hay quien me diga qué tengo que hacer, y yo soy libre para poder buscar la modalidad de titulación. Y después, ya que salga ingeniero, uy, ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde busco trabajo? ¿Cómo lo busco, no? ¿Será que con el título que yo tenga amanezco y al día siguiente de mi fiesta va a tocar la puerta una persona y va a decir, usted es el ingeniero Juan Pérez, felicidades, le quiero contratar para tal empresa, ¿no? Yo creo que no es así, ¿no? Entonces se va complicando la situación, ¿no? Se va haciendo un poquito más ambigua. Y yo creo que ustedes tienen que ir pensando y planificando, ¿no? No hay nada más interesante y provechoso que pensar en el futuro y decir, ahora yo qué voy a hacer, ¿no ve? Y tal vez preparar con tiempo y decir, bueno, tal vez tengo un amigo o tengo una amistad de mi padre o tal vez tengo un amigo que tiene una empresa o de por ahí me interesa a mí trabajar en la alcaldía, en una gobernación y voy preguntando, voy averiguando y voy armando pues mi currículum para tratar de optar a futuro para un cargo o para un trabajo o de por ahí voy a ser empresario, ¿no ve? Y ya me voy a armar y preguntaré, pues, o de por último, yo creo que la mejor manera de ser empresario, ¿cuál sería? Sería comenzar trabajando en una empresa, pues, ¿no? O sea, de por ahí puedo ir a una empresa, me pagarán un poquito, ahorita por ahí pagan una miseria, o por ahí ni me pagan, pero aprendo con lo que hacen ellos, les saco la experiencia y sé cómo se maneja una obra, cuál es el flujo financiero de una obra, cómo se maneja a los trabajadores, y de por ahí ya me animo a lanzarme a la piscina, ¿no? Y hacer empresa. Entonces, son una suerte de definiciones que cada uno de ustedes lo va a tener que hacer en un momento u otro. Lo mejor siempre es hacerlo un poquito antes, ¿no? Para tener ya preparado. Porque al último, ya digamos por obligación o porque tienes familia y estás obligado a trabajar porque tienes hijos que mantener y es más complicado, ¿no? Y sobre todo en nuestro país y ahora que también hay bastante ingeniero civil en nuestro medio, hay mucha competencia, entonces ya hay que ir pensando en el futuro. Yo les pediría que ya vayan reflexionando ustedes de manera muy concienzuda qué es lo que van a hacer, ¿no? Obviamente la situación no es la misma. O sea, yo sé la realidad. Yo sé que hay personas que están en mejor condición que otras, ¿no? Por ejemplo, hoy día, sin dar nombre, ¿no? Hoy día me ha visitado un estudiante y me dice pues que su papá, su familia tiene equipo pesado, tiene maquinarias, ¿no? Tiene tractores, tiene chancadora, o sea, y está orientado pues, a lo que tiene que hacer, ¿no ve? O sea, él me dice, ingeniero, yo un poquito me pierdo en el campo porque voy con mi papá, mi hermano, vamos a proyectos, ¿no ve? O sea, ya de ellos está un poquito más, digamos, no diré fácil, pero está más encaminado ya a su futuro, ¿no? No creo que él se dedique, pues, no sé, a hacer alcantarillados, ¿no? Ya creo que ya está orientado a esa línea de hacer carreteras, ¿no? Y así, pues, cada persona es distinta y puede tener cierto margen o lineamiento específico. Por ejemplo, el papá es ingeniero, o tiene una empresa, o tiene un pariente, pero igual, aunque no lo tengas, tú puedes arrancar, tú puedes emprender y puedes hacer tu propia empresa, viendo siempre tus potencialidades. Yo les digo, nadie nace sabiendo, ¿no? Nadie nace haciendo o sabiendo. Claro, todo lo que llevan a la universidad sirve, son herramientas, conocimiento, maneras de entender y de aplicar las cosas que han aprendido ahora en la realidad y les va a servir de mucho, ¿no? Pero no todo se aprende en la universidad, ¿no? Gran parte se aprende ya en la práctica, haciendo y en la ejecución de proyectos, por ejemplo. Yo un poquito comparo esto como que la piscina, ¿no? Es como que
No sé si ustedes todos saben nadar o si se acuerdan cuando eran niños y han aprendido a nadar. Yo creo que es nomás que te empujan y te tienes que nadar, ¿no? O hundirte. Y así nomás es, tienes que ir y lanzarte a la piscina sin miedo y tratar de superarte. Al fin y al cabo, lo peor que te podría pasar, yo creo, si te lanzas a ser empresario, es que te vaya un poquito mal a un principio, pero lo que ganas es experiencia. Y de seguro que si te equivocaste en una, ya en las siguientes no te vas a equivocar, porque tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, es muy importante que ustedes tengan ese ánimo. Claro que no todos van a ser pues, empresarios, ¿no? No todos tienen ese, aquí esta imagen es pues, muy clara, ¿no? No todos tienen la misma, el mismo potencial o la misma idea, digamos, ¿no? Hay gente que quiere ser, digamos, política o que quiere ser, digamos, trabajar en una alcaldía o quiere ser calculista, diríamos, o quiere ser docente, claro, todo es permitido, todo es válido, pero usualmente en nuestra área, yo les digo, en nuestro nivel, en nuestra carrera, yo creo que lo más lindo, o sea, lo que uno se puede realizar es pues ejecutando o haciendo lo que has aprendido o para lo que has estudiado ingeniería civil. Que el ingeniero civil hace pues, proyectos, hace obras, o diseño o ejecuta pues, proyectos, edificios, viviendas, casas, caminos. Y yo creo que es como que realizarse, ¿no? Estar ahí en tu auge y decir, mira, estoy generando un proyecto, lo estoy haciendo, están haciendo una guagua, ¿no? Y eso creo que no tiene precio, ¿no? Y eso te genera además satisfacción, motivación, sobre todo. Y de eso ustedes van a tener que decidir, ¿no? A veces por el tema familiar o el tema económico no se puede a un principio definir, tienes un sueño, digamos, de ser constructor, pero de por ahí a un principio no tienes capital, tienes que hacer un trabajo tal vez distinto a un principio, hasta que te capitalices, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, no hay de otra. Como les digo, la sociedad, si bien teóricamente, como aquí en esta imagen, todos están, digamos, hermanados, la realidad es que no todos pues tienen las mismas condiciones, ni la misma base o tal vez el contacto para poder ser o no ser más o menos, o ser más antes o más joven si quieres alcanzar tus metas profesionales. Eso es claro, pero mientras tú apoyes y empujes para adelante y trabajes, yo creo que siempre vas a poder conseguir, ¿no? Creo que es lo que uno debería aspirar a hacer, ¿no? Como otra experiencia les voy a comentar, ¿no? De un colega que tengo que es constructor, es mayorcito, debe estar más o menos por sus 65 años, un poquito más o un poquito menos. Y bueno, algún proyecto me lo crucé a un principio, hace tiempo atrás, y yo estaba pues un poco de temor a un principio, ¿no? Porque era un proyecto un poquito grande y era uno de los primeros proyectos grandes que hacía en un proyecto de ejecución de obra, era un puentecito, y teníamos un problema ahí que teníamos que resolver, ¿no? Y él estaba tranquilo y me decía, bueno, si bien esto que está acá no era algo previsto, bueno, todo se puede arreglar, ¿no? En ingeniería civil todo se puede solucionar, ¿no? Yo creo que el ingeniero civil es bueno mientras pueda dar solución a los problemas, ¿no? O sea, no cualquiera puede decir o ir a un lugar o una obra donde tal vez en el plano está una cosa y en la obra y en la ejecución es distinto y hay que dar solución y a veces asusta, ¿no? A veces hay lugares donde parecería que no se puede construir, que es muy agresivo, que hay un río muy terrible, pero hay maneras en las que se puede hacer, ¿no? Y él me decía, bueno, gracias a Dios yo he trabajado tanto tiempo y he estado en obras como estas o peores, con peores condiciones y yo creo que lo podemos hacer. Y me propuso pues maneras de solucionar, maneras de arreglar o de proponer algún cambio para poder hacer. Y tenía su frase, ¿no? Él me decía, yo soy pues, ingeniero civil de la UTO, antiguo, promoción, creo que me dijo 88, 89, eh, que me he forjado en aguas turbias, me decía, ¿no? Ese era su dicho. Y él me hablaba de eso, de las aguas turbias, como que indicando de que en su vida profesional ha tenido la mala suerte, o yo diría o la suerte tal vez, de entrar a proyectos donde del papel a lo real era muy diferente. Y realmente era crítico, ¿no? Y había que tomar decisiones que podían incluso conllevar colapsos o en este caso problemas serios y que ha podido en la práctica darse maneras juntamente con otros colegas y dar solución y poder salvar. Entonces, eso le ha forjado como ingeniero, ¿no? Y le ha dado herramientas, criterios, experiencia y competencia para afrontar proyectos que tal vez otras personas, otros ingenieros ni se animen a entrar, ¿no? Entonces, eso
digamos, de él aprendido esa frase y ese tema de que no hay que tener miedo, ¿no? El tema de ejecutar obras que tengan problemas, digamos, niveles de seguridad tal vez no sospechados, o tal vez un talud que esté con una falla, o un río que esté muy caudaloso para hacer un puente. Siempre hay manera de solucionar, ¿no? Todo se puede hacer en ingeniería, ¿no? La idea es encontrar la solución que sea más adecuada en términos de economía y en términos técnicos, ¿no? O sea, no siempre se puede hacer lo óptimo porque no hay, pues, recursos económicos. Siempre hay que buscar la manera más sencilla y la manera más audaz de dar solución a las cosas, ¿no? Cito yo, recalco y remarco, ¿no? Y ustedes van a estar en las mismas, ¿no? Se van a dar cuenta que a la hora de ejecutar proyectos, lo que está en el papel a veces difiere de mucho de lo que está en el campo. Y hay que dar solución. El ingeniero da solución a los problemas. Muy bien, avancemos un poquito más. Eso sería sociedad, creo que la definición quedó clara. No lo quiero que sepan de memoria, sino que tengan la idea en la cabeza, ¿sí? Bien, avancemos con el término de ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿A qué se refiere la ciencia, no? La palabra ciencia igual proviene del latín. Ahorita vamos a ver su origen de la palabra, su origen lingüístico, perdón. Pero así a manera de entender históricamente, la ciencia ha seguido una serie de transformaciones o cambios a medida de que en la historia, al pasar de los años, de los siglos, se ha ido perfeccionando. En este caso, la ciencia ha tenido una serie de definiciones o conceptos distintos. Cada concepto, cada definición, desde el punto de vista del autor que definía, ¿no? Como decíamos, el ser humano tiene la suerte de poder transmitir sus conocimientos, ¿verdad? A través de la escritura, por ejemplo. Entonces, cada autor que hace un libro, que hacía un texto, definía la ciencia de una manera particular, que a él le parecía o que él, en función a lo que estudiaba, podía entender, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay pues, coincidencias, hay puntos en común acerca de lo que sería ciencia, ¿ya? Bien, etimológicamente, el origen de esta palabra viene del latín scire, que quiere decir saber, conocer, o también forma de saber y forma de acumular conocimiento, y del latín scientia, que es conocimiento. Entonces creo que lo más sencillo de todo esto es decir, ciencia es conocimiento, ciencia es saber. Entonces, en base a esta definición etimológica, vamos a ir viendo algunas definiciones ya de autor, para ver qué es lo que nos dicen cada una de ellas, ¿ya? Bueno, algún autor, y aquí voy a colocar estas definiciones de algunos autores. Por ejemplo, una que me gusta mucho es esta de Rutinel Domínguez. Dice, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, de los que se deducen principios y leyes generales, ¿no? He marcado dos frases con color rojo, conjunto de conocimientos y otra, principios y leyes generales. O sea que la ciencia se debe poder generalizar, debe ser verdadera por ese motivo, ¿no? Por ejemplo, si yo suelto mi lapicero ahorita, que está en mi mano, y lo suelto, seguro que va a caer al piso, ¿verdad? O sea, nadie me podría decir que si suelto el lapicero va a flotar en el aire, ¿no? Porque eso obedece a una ley general, ¿no? El principio de la gravitación. Entonces, este conocimiento que yo lo conozco, y de seguro que desde niños ya lo conocemos y lo aprendemos por las experiencias, este conocimiento tiene que ser pues una ley general, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es lo que con este pequeño ejemplo les demostró que es este conocimiento. Otra definición, en este caso de Ezequiel Alexander. Ciencia es un conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y probables. Aquí un poco complicado, ¿no? A diferencia del anterior. Obtenidos de manera metódica y verificados en su constatación con la realidad. Y son susceptibles a ser transmitidos. Aquí. En esta definición he remarcado con color rojo, obtenidos de manera metódica. O sea, es conocimientos que decía Domínguez, no nacen pues, no sé, del azar, de la suerte, o tal vez como Newton, ¿no? Que estaba sentado bajo un árbol de manzanas y se le cae una manzana en su cabeza, ¿no? No, nace de alguna manera metódica, o sea que se planifica una manera de generar ciencia. Usualmente es la manera más correcta y la más lógica para encontrar este conocimiento. Además dice,
tiene una constatación con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos conocimientos se pueden contrastar, se pueden verificar. Eso quiere decir. O sea, si yo sé que si suelto un lapicero, debido a la ley de la gravitación, se cae al piso, yo, digamos, con contarles así de manera verbal o poner en un libro eso, no es suficiente. Para que me crean y toda la gente crea en esto, yo debo hacer la prueba física, ¿no? Empírica, y debo agarrar y soltar este lapicero y que caiga al piso. Entonces, esta manera de contrastar la realidad y que el fenómeno suceda como yo lo he enunciado, hace o le da refuerzo a esta parte, a esta definición de ciencia o conocimiento. ¿Se dan cuenta? Obviamente, la ciencia o el conocimiento debe ser susceptible a ser transmitido. O sea, no debería haber un conocimiento tan difícil o tan complejo que no pueda ser entendido por otras personas. O sea, eso sería algo ambiguo, ¿verdad? Entonces, si es ciencia, si es un conocimiento, si es una explicación de la realidad, una ley general, debe ser susceptible a ser transmitida o enseñada a otras personas. Eso queda claro. De esta definición segunda, algo me queda un poquito suelto y les quería preguntar para ver si alguien me puede colaborar. Aquí dice el término probables. Probables. A ver, ¿por qué la ciencia es probable? ¿Acaso no es absoluta la ciencia o el conocimiento? Este ejemplo que acabo de hacer con el lapicero de soltarlo y que caiga al piso, yo creo que es algo que todos conocemos, la ley de la gravitación. Pero ¿por qué esta definición de Ezequiel Alexander dice que la ciencia también es conocimiento probable? ¿Alguien me podría colaborar, por favor? ¿Alguien del curso? Bueno, eso posiblemente se refiere a que, por ejemplo, los experimentos que uno realice puede que sí den, o sea, resultados que uno pueda predecir. Sin embargo, ¿qué sucedería si una hipótesis es incorrecta, pero da resultados correctos o resultados verificables? Entonces, esta hipótesis tiene, bueno, resultados que probablemente van a suceder, pero cuya causa real no sabemos. Entonces, puede que en algún otro momento algún otro científico deduzca una ley diferente o un principio diferente que tenga los mismos resultados, ¿no? Y tal vez sea esta causa la que sea real. Un ejemplo puede ser la gravitación como tal, que Newton definía como una acción a distancia y que se transmite de forma inmediata. Pero, ¿qué sucedía a grandes distancias? Realmente la gravedad era más rápida que la luz, y entonces vino Albert Einstein a definir nuevamente la gravedad, no como una fuerza, sino como el movimiento natural de los cuerpos a través del espacio-tiempo. Entonces le da una nueva definición a la gravedad. Pero ahora también ha quedado incompleto, según los físicos, por la razón de que no explica el por qué las leyes físicas son tan diferentes para lo grande, lo infinitamente grande como el universo y la relatividad, como lo infinitamente pequeño, que viene a ser la física de partículas. Entonces se ha tratado de unificar, y entre eso surge otra teoría que tiene resultados que unifican ambas, pero que ahora no se pueden verificar, no se puede experimentar o verificar de manera, o sea, en un laboratorio, porque trabaja con magnitudes muy pequeñas, con partículas que son infinitamente más pequeñas que las partículas atómicas. Entonces no hay una forma o sea, de verificarlo. Entonces ya basta incluso la parte de la filosofía, no como física como tal. Pero, o sea, lo que se ve ahí es cada vez el cambio de la definición de lo que es la gravedad. O sea, de un concepto que todos podemos ver, pero cuya definición absoluta no conocemos aún. Y que cada nueva teoría que viene es posible que sea real, pero es posible que tampoco sea real. Excelente definición. Wow, me ha sorprendido. Y tienes toda la razón. Lo que pasa, estudiantes, es que si bien la ciencia es conocimiento y lo que busca son principios y leyes generales, ningún conocimiento es absoluto. O sea, la realidad, la verdad absoluta, nadie la tiene. O sea, los seres humanos, aún ahora, como dice su compañero, seguimos buscando o investigando, en este caso, aspectos de nuestra vida, como en este caso lo que decía su compañero de la ley de la gravitación, por ejemplo, los materiales de construcción. Entonces, estamos construyendo o cada vez más perfeccionando estos principios y leyes generales. O sea, estos conocimientos
no son absolutos, son perfectibles. Si uno lee literatura antigua o libros antiguos y lee libros modernos, se da cuenta de que los conceptos o criterios en algunos casos han cambiado radicalmente. Lo que se creía hace unos 80 años atrás a lo que se cree ahora, o lo que se conoce ahora, perdón, es diferente. Entonces, es por eso que la investigación y la ciencia se va transformando a través de la investigación científica. Un caso muy tangible para ustedes son los reglamentos o códigos de diseño. ¿Por qué creen que por ejemplo, en ACI, los norteamericanos, cada 3, 4, 5 años sacan una norma nueva? ¿Por qué creen? O sea, no sería, yo me imagino que para que hagan una norma nueva, tienen que hacer reuniones, conferencias, congresos, o sea, un gasto de dinero tremendo, es más ensayos. O sea, ¿por qué no dejan la normativa, no sé, la 2019, la dejan ahí y pare de contar? Es porque siguen estudiando. Cada aspecto pequeñito o grande de la norma la siguen poniendo a prueba. Y hay casos en los cuales tal vez una definición, una ecuación, un parámetro de diseño no aplica a una condición específica. Entonces van haciendo la prueba, van investigando metodológicamente y un grupo de expertos valida este ajuste o modificación, hacen las pruebas y usualmente, ante casos muy complejos, proponen soluciones empíricas, por ejemplo. O sea, es muy difícil en ciencia encontrar una ecuación general así deducida, digamos, que vale para todo. O encuentran una expresión que es particular, o en definitiva, si no lo pueden encontrar matemáticamente, se hace ensayos y se encuentra una ecuación empírica, que si bien para algún matemático no es exacto, desde un punto de vista práctico, para un ingeniero es suficiente para plantear un elemento estructural, por ejemplo, que sea lo suficientemente seguro para poder ejecutar un proyecto. Entonces, es el motivo de que la ciencia no es verdad absoluta. Ciencia es conocimiento, sí. Se aproxima a la realidad, sí. Este conocimiento tiene un alcance temporal, sí, porque a la fecha es lo que se conoce. De aquí a unos 15, 20, 30 años, de seguro que vamos a tener un conocimiento distinto, ¿no? Y tal vez se cambie radicalmente lo que serían los parámetros de diseño, cálculo, ingeniería civil, y ni qué decir en la medicina, ni qué decir, yo me imagino de aquí a unos 50 años, cuando los investigadores ya que hagan libros sobre el COVID, por ejemplo, nos puedan explicar realmente el origen cierto o más probable de esta pandemia, inclusive tal vez un remedio, tal vez algo que era muy fácil de acceder, que tenemos todos, era la cura, ¿no? Pero como no conocemos, se sigue investigando, ¿verdad? Algo bien interesante. Muy bien. Ahora Daros, que es otro teórico acerca de la investigación científica, nos dice lo siguiente. Es un conocimiento que se construye con la finalidad de obtener, mediante un proceso de investigación, una explicación válida para algunos problemas, ¿no? Si se dan cuenta, yo he remarcado conocimiento, he remarcado proceso de investigación y he remarcado explicación válida para algunos problemas. Entonces este conocimiento, esta ciencia, no necesariamente, si bien es un principio o ley general lo que se busca, no necesariamente vale para todo, sino vale usualmente para un problema específico. Que sea algo genérico o que valga para todo sería fantástico, pero la realidad es tan compleja que no necesariamente o no siempre se puede hacer esa generalización, sino para casos muy particulares, ¿no? Es un poquito anticipadamente lo que ustedes van a hacer. O sea, digamos que alguien quiere investigar el comportamiento del hormigón, tal vez en climas tropicales, ¿no? Para pavimentos, por ejemplo, aquí en Chapare. Entonces, bajo esas condiciones particulares vas a investigar. Difícilmente vas a poder hacer ensayos y pruebas con todo tipo de agregados, todas las marcas de cemento, todos los equipos posibles para poder ejecutar este pavimento. O sea, hay tantas variables posibles, incluso aleatorias, que están involucradas en el proceso, que hace que tu solución genérica para todo sea compleja. Muchas veces en las tesis, por eso en las investigaciones científicas, se pone la limitación o alcance de la investigación, ¿no? Y la limitación se hace usualmente por términos de agarrar variables más puntuables o hacer variar en parámetros establecidos y tal vez alguna variable mantenerla constante. Por ejemplo, si hablamos de hormigones, yo puedo mantener constante, ¿qué les parece? El tipo de agregado grueso.
¿no? Que sea, digamos, un agregado de canto rodado, de río, de una tal granulometría, digamos, ¿no? Y solo mi investigación valdría para este tipo de agregados. Es probable que para chancados o para agregados de canto rodado de un río parecido o con tamaños más grandes, pueda que mi investigación valga o que tenga, digamos, ciertamente un concepto similar, ¿no? Pero no estoy totalmente seguro. Será otro investigador pues, que venga y haga esa investigación específica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, encontrar la fórmula así mágica para todo, a veces es complicado, ¿no? Para algunos casos probablemente se ha podido hacer o se puede hacer, pero para la mayoría de los fenómenos naturales, sobre todo de ingeniería, es muy difícil, ¿no? Y hay que un poquito entender que investigar también involucra acotar el nivel de la investigación. O sea, no por querer descubrir la fórmula del oro, o la fórmula, perdón, de cómo generar oro a partir de la piedra, yo me voy a matar y voy a investigar 20 años, ¿no? O sea, el objetivo de un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil que está en taller es concluir su tesis entre 6 meses y un año. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, si yo me amplío mucho en mis objetivos o pongo una investigación muy amplia sin acotarla, sin hacer ese alcance y limitaciones más específico, me puedo entrar en una camisa de 11 varas que a la hora de ejecutar la investigación o mi tesis me dé cuenta que no tengo recursos económicos o que es demasiado larga la investigación y voy a estar años de años y por último tenga que dejar la investigación y irme a otra modalidad, otra tesis. Entonces, perder el tiempo. Por ese motivo que es bien importante darse cuenta de esto, ¿no? Que ahora estamos viendo en esta definición. Muy bien. Bueno, en base a las tres definiciones que aquí hemos planteado, hay una definición, en este caso le copié de un texto, dice, es el conjunto de conocimientos metódicamente organizados en forma sistemática y rigurosa, que describen, explican y predicen una realidad externa. Interesante, ¿no? De hablar, o sea, de entrada todas las definiciones hablan de conocimiento. Perfecto, conocimiento. Ahora, para poder generar este conocimiento, se lo realiza de forma sistemática y rigurosa. El término riguroso se refiere a que debe seguir un método, ¿no? No podemos agarrar y generar pues conocimiento de manera aleatoria, sino hay que planificar una investigación y seguir ciertos principios, ¿no? Más o menos usted tiene que pensar como que está en un laboratorio. En un laboratorio, en este caso el científico, o puede ser un químico, agarra, en este caso reactivos, agarra algunos químicos y los va mezclando de manera ordenada y él va anotando en un registro y va viendo lo que pasa, ¿verdad? No sería lo mismo que si agarro, diremos, y mezclo las cosas de manera aleatoria, porque de seguro que los resultados que yo voy a llegar a obtener no van a ser pues resultados que yo luego pueda replicar o que pueda justificar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en investigaciones, imagínense, del hormigón. Si queremos investigar, por ejemplo, imagínense la diferencia que existe en la resistencia del hormigón con distintos tipos de cemento. Creo que es una linda investigación, ¿no? Imagínense, tenemos en el mercado local Cobose, tenemos Sobose, tenemos Viacha, tenemos Camba, tenemos ese cemento peruano que llega también, tenemos varias marcas de cemento. ¿Yo cómo podría saber cuál es el más adecuado bajo un principio de que los cementos tienen un costo similar, diremos, un tipo de cemento, digamos, IP30? ¿Cómo yo podría saber cuál es el más adecuado para una obra específica o para un tipo de hormigón específico? Entonces, si yo me guío, por ejemplo, por el parámetro de resistencia, entonces yo no creo que sea correcto que yo agarre y mezcle, como yo vea conveniente, que hoy día, digamos, mezcle en la mezcladora, que le ponga más o menos agua, o que mezcle, diremos, y controle así nomás a ojo la mezcla y confeccione las probetas y las haga así a mi criterio. Yo creo que al último lo que yo voy a obtener va a ser resultados muy poco fiables, ¿no? Pero si sigo un proceso sistemático y riguroso, si sigo, por ejemplo, la norma ASTM, que me dice cómo tengo que mezclar, cómo tengo que confeccionar las probetas, cómo tengo que curar las probetas de una manera ordenada y para todos los tipos de cemento y todas las marcas de cemento, todas las pruebas, hago lo mismo y sigo el mismo orden, de seguro que los resultados que yo voy a tener de esa investigación van a ser válidos. Y voy a poder decir en mi conclusión, el cemento A es el mejor cemento porque tiene la mayor resistencia, no sé, a los 7 días. Sin embargo, a los 28 días, los
5 tipos de cemento que hay en Cochabamba tienen las siguientes diferencias. Voy a poder agarrar y de manera porcentual describir un fenómeno, ¿no? Que es algo bastante profundo. Pero si lo hago de manera aleatoria o de manera así, sin seguir algún reglamento o sin seguir algún cuidado, obviamente que lo que voy a encontrar va a ser pues algo que no es conocimiento, algo que es resultados, digamos, sin control, que no sirven para generar ciencia, que eso es lo que aquí explica justamente esta definición. ¿Sí? Bien. Mario Bunge también explica lo que es ciencia y aquí habla y dice lo siguiente. Dice que ciencia es el creciente cuerpo de ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable, aunque no necesariamente verdadero. Esto lo he marcado con rojo y sabe por qué, ¿verdad? Por medio del cual el ser humano ha logrado conceptualizar la naturaleza y los fenómenos que ocurren, ¿no? Todo está en función de la verdad, de lo que pasa en la naturaleza y también los problemas que deberíamos resolver. Entonces, dentro de las definiciones, tanto la primera como la segunda, realmente están muy bien concatenadas. Y aquí a mí lo que más me gusta de Mario Bunge es que, si bien pone una parte que este conocimiento debe ser verificable, exacto y sistemático, reconoce que también este conocimiento no necesariamente es verdadero. O sea, la verdad absoluta no existe. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las partes o elementos principales de lo que es ciencia? La ciencia se divide en, o se puede dividir en lo siguiente: en el objeto de estudio, en el contenido y en su metodología. Si hablamos del objeto de estudio, será pues la realidad misma, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar acerca de fisuras de pavimentos, si quiero estudiar acerca del COVID, si quiero estudiar, por ejemplo, acerca de cómo el comportamiento de las crecidas de los ríos, etcétera, eso es la realidad, lo que pasa en la naturaleza, ¿verdad? Lo que puedo estudiar, el objeto de estudio. Este objeto de estudio varía en función a la rama, ¿no? Si hablamos de ingeniería vial, ingeniería hidráulica, ingeniería estructural, si hablamos de medicina, si hablamos de paleontología, bueno, el objeto de estudio varía, es variable en función a lo que estemos persiguiendo, ¿verdad? El contenido será en este caso los conocimientos, las teorías, las leyes, inclusive las hipótesis. ¿Qué diferencia hay entre tesis e hipótesis? ¿Qué diferencia hay entre tesis e hipótesis? ¿Alguien podría decir? A ver, buscaremos a alguien valiente. A ver, para cambiar un poquito el tono de la conversación. Ángela Basto, buenas tardes. Ángela, buenas tardes. Inge, buenas tardes. A ver, ¿tú qué entenderías por hipótesis y por tesis? ¿Es lo mismo o qué difieren? Por hipótesis entendería que es algo todavía hipotético, algo que no se ha confirmado. Ya, ¿y tesis? Y por tesis algo que ya tiene una base sólida en lo que se está fundamentando. Ya, totalmente de acuerdo. Excelente definición de hipótesis y tesis. Hipótesis es un supuesto. Es algo que pensamos que puede ser realidad o que se debe a un comportamiento o un problema, pero que todavía no está confirmado. Tal vez tenga, obviamente, para hacer una hipótesis tiene que ver pues algún indicio, ¿no? No puedo yo plantear una hipótesis descabellada, ¿no? Tiene que ser algo en función a alguna idea lógica, ¿no? Por ejemplo, los investigadores policiales, cuando hay un homicidio, van a la escena del crimen, hacen un pequeño reglamento de la información, marcan lo que tengan que marcar y ya plantean las primeras hipótesis, ¿no? En base a su experiencia, conocimiento, es igual una ciencia, ¿no? La criminología, y de seguro que si ven a una escena de crimen donde hay digamos, una pareja que está asesinada, ya ellos tienen cierta idea de que las posibles causas, según la teoría, serían las siguientes, ¿no? Ya van ellos planteando algunas hipótesis que posteriormente con la investigación van a ir descartando o corroborando. Tienes toda la razón, eso es hipótesis. Y tesis, algo a un conocimiento, que ya tiene una conclusión, tiene una validación, se ha contrastado, se ha verificado. Ha pasado de ser un supuesto a ser un conocimiento, una teoría o una ley, ¿no? Eso es. Excelente, Ángela. Bueno, ¿y qué une o cómo se genera la ciencia? A través de la metodología. ¿Qué metodología? La metodología de la investigación
científica, que es el que vamos a abordar de manera teórica y posteriormente vamos a llevarla de manera práctica al aplicar a lo que sería el tema de tesis que van a hacer ustedes este semestre. ¿Sí? Muy bien, estamos ya sobre la hora, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. El día de hoy ha sido un poquito lento, pero yo creo que ha servido de mucho para entender y algunos conceptos que tal vez los teníamos un poquito olvidados, pero que los conocíamos, un poco los estamos aclarando, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, la siguiente clase nos vemos, vamos a adentrarnos y seguramente que vamos a hacer una práctica. Yo me imagino que una práctica grupal vamos a hacer y hay que venirse listos y temprano, por favor, para poder hacer la práctica. Algo más, todo está claro acerca de la lectura, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Aquí en nuestro grupo de Classroom tenemos esta lectura de este texto, que es como agua para el concreto, ¿verdad? Espero que estén leyendo. Y en lo particular, este libro yo como he leído, yo un poquito PDF no lo leo muy bien, no me gusta mucho, entonces yo imprimo una partecita, la leo, otra vez la imprimo, la leo, entonces yo ayudo así haciéndolo hasta que lo tengo todo el libro ya listo, lo he anillado y yo digo, este libro vale la pena tener en tu biblioteca particular. Te va a servir porque algo de esto en tu vida de ingeniero vas a tener que revisar, algo de esto. Entonces sería interesante que ustedes tengan esto en su biblioteca y si lo leen va a ser tan provechoso porque se van a acordar algún día que tengan un problema en una obra, algo similar a lo que vieron acá y se van a acordar, créanme. Entonces vale la pena que ustedes estén revisando, ¿sí? O que lo tengan impreso. Muy bien, estudiantes, les agradezco mucho por su presencia en la clase. Yo me despido, entonces, y nos vemos la clase del día viernes, ¿sí? Muchísimas gracias. Perdón, del día jueves, ¿no? Muchísimas gracias, hasta el jueves. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Jimena. Hasta luego, Rodrigo.